Bueno, buenas tardes y vamos a empezar el día de hoy con la Parashá Terumá. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Terumá. Yo dije, no, pues ¿ahora qué voy a predicar de esto? Yo no sé. No, pues al final resulta que es muy poco lo que yo alcancé a poner. Es demasiada información que hay acerca de esta porción de la Parashá de Terumá. Entonces, vamos a empezar rapidito porque hay que abarcar muchas cosas. Terumá, la palabra terumá es para decir ofrendas, para levantar algo a Dios, ofrendar, ¿ok? Esa es la palabra terumá. La porción de esta Biblia está en Éxodo 25, hasta el 27, 19. O sea que agarra esos dos capítulos, 25, 26 y 27, y ahí está la porción de terumá para esta semana, que debimos de haber estado leyendo toda esta semana, ¿verdad? Bueno, si no tuvieron tiempo, ahorita la vamos a repasar. En Primera de Reyes también está la Haftará que habla acerca de esto, y en Segunda de Corintios nos acaba dando un midrash Pablo acerca de lo que significa ser una ofrenda. Pero empieza así, en Shemot, en Éxodos 25, 1 empieza: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, terumá, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esto es aparte de los diezmos, aparte de sus obras de caridad, de lo que sea. Esto es una ofrenda que Dios quiere, pero que venga de su corazón, de usted, para Él. ¿Ok? No. Muy bien. Esta ofrenda de terumá dice: esto es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, lino, carmesí, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ok, primera pregunta: ¿dónde estaban los israelitas en este momento? Habían salido de Egipto y estaban en el desierto. Y Dios les está diciendo: traigan mi ofrenda de esto y esto y esto. ¿De dónde agarraron todo este material? De lo que se trajeron de donde estaban esclavos de Egipto. De Egipto, ¿verdad? Al final, el último día, cuando ya los egipcios que se fueron de Egipto, todos los egipcios le dieron las cosas que quisieran. Podían tomar todo lo que querían, porque ya querían que se fueran. Sí, váyanse. Agarren lo que quieran, lo que quieran. Porque se recuerdan cuando empezó la parashá de las semanas pasadas, que no querían dejarlos ir a ofrecer una fiesta al desierto, ni que se llevaran vacas, ni que se llevaran nada. Al principio de que le decía a Faraón, le decía Dios a Faraón, que deja ir a mi pueblo. Dice, ok, ve, pero no te lleves ninguna vaca, ninguna. Y Moisés les decía, no, yo tengo que ir con mis vacas, con todo lo que tenemos. Y al final no se fueron solo con las vacas ni las cabras, sino con todo el oro de Egipto también. Entonces, era más o menos alrededor de 2 millones de personas, ¿sí? Contando a varón, esposa y 1 o 2 hijos. ¿Ok? Eran alrededor de 2 millones de personas, por lo cual lo que se llevaron no era, ¿te imaginas? $1 por cada uno, ya son 2 millones de dólares. Pero no se llevaron $1, se llevaron cosas de oro, cosas de plata, cosas. Entonces tenían todo esto a su alcance. Entonces lo que vinieron a dar fue una ofrenda de lo que ya tenían. No fue algo pesado, aunque sí es demasiado oro y demasiada plata, pero era de lo que ya tenían. ¿Ok? Era una ofrenda de corazón, de lo que Dios no les va a pedir a nosotros algo que no tenemos. ¿Ok? O sea, no van a decir, no, yo te doy ofrenda para que me bendigas. Dios no es así. Dios trabaja de la otra manera. Ya te bendije y me traes tu ofrenda. Y todas las ofrendas así son. ¿Sí? Dios de esa manera nos han enseñado al revés, que yo traigo y ofrendo y me va a bendecir Dios. Pero la realidad es que de lo que cultivaban traían la ofrenda, ¿ok? Y la presentaban, porque ya Dios las había bendecido en el año. De esta manera
las bendiciones no las andas persiguiendo, las bendiciones vienen a ti, solas. Es diferente. Pensamos que es ir así y lo que Dios te bendice, eso es como nos enseñan regularmente, pero realmente es al revés. Tú traes de lo que ya Dios te bendijo y la bendición te viene siguiendo. ¿Ok? Así es como nuestro Dios trabaja. Entonces, vemos cómo traen todo a la tienda y traen las carpetas, las telas, el oro, toda la plata, todo lo que quisieran traer. Traían aretes también de oro, también de la nariz también en Egipto se acostumbraba a poner, también los traían, los ponían ahí. En Éxodo 36, ya después en las próximas para allá, vamos a oír las palabras de Moisés que dice, ya no traigan. La primera vez que dicen para construir el santuario, no, ya no se necesita más, ya no ofrenden, ya el que ofrendó, con esto. O sea, es la primera vez que se oyen esas palabras que decir, ya no traigan más para el tabernáculo. Ahora, fíjense bien, en la parashá de la semana pasada Israel recibió las leyes de Dios Mishpatim, ¿se recuerdan? Los mandamientos, los 53 mandamientos que estuvimos estudiando en el monte Sinaí, aparte de los 10 mandamientos, que todo va a los 10 mandamientos también. Que en el monte Sinaí, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, el estudio de la Torá de esta semana describe la construcción del santuario. La palabra santuario en hebreo es Mikdash, ¿ok? Mikdash es un santuario y es algo movible, es algo que se va moviendo, porque era transporte. Cuando usan Mishkan, la palabra Mishkan es para un templo ya establecido, que ese no se va a mover. Entonces, Mikdash es para el que se va a mover y Mishkan es para el que ya queda establecido. Entonces, Dios quiere asegurarse de que su pueblo permanezca en comunión con Él, por lo que ordena a Moisés que construya el santuario, el Mikdash, como un recordatorio visible de que Dios vive entre ellos. Ahora, la palabra Mishkan proviene de una raíz hebrea que se llama Shekinah, que significa habitar. ¿No han oído la palabra de repente que dicen la Shekinah del Señor? Esa es la presencia del Señor. La palabra es como habitar, el que habita en el Señor, Shekinah. Entonces usted agarra las mismas letras de esta de Shekinah, las compone aquí y agarra Mishkan. O sea, que un Mishkan es la presencia del Señor, para habitar en medio de ellos, porque eso es lo que quiere Dios, habitar entre el pueblo. Por eso quiere que construyan el Mikdash. Ahora, muy bien. Entonces aquí lo tenemos. Ese es el Mishkan, ¿sí? Vemos cómo están las tribus de Israel alrededor, ¿sí? Por acá están los judíos, por acá están los Rubén, por acá Gad, así están todos. Pero aquí, a esta puerta de aquí no entra ni un judío, solamente levitas. De aquí, de esta puerta para adelante, solamente levitas. Y todos venían a traer sus ofrendas hasta aquí, a la puerta, y ya en la puerta el levita lo tomaba y lo llevaba, lo sacrificaba en el altar. Luego aquí hay una fuente, aquí está el lugar santo, y luego para la siguiente es el lugar santísimo. Pero todo era el patio del templo. Bueno, ahorita vamos a ir viendo más acerca de esto, del Mishkan. Fíjense bien. El propósito era mostrar el deseo de Dios de vivir en medio de su pueblo, como dice en Éxodo 25:8. Era conocido como el tabernáculo de la reunión y el lugar donde la congregación de Israel traía sus ofrendas y sacrificios para presentarlos a Dios. Por lo general era un cordero, un animal puro e impecable. Podían ser cabras, terneros, toros. Se les presentaban a Dios por expiación de los pecados, de acuerdo a Levíticos 4:13. El tabernáculo fue el lugar donde la presencia de Dios se manifestó y dio dirección a su pueblo, por una nube de día y fuego por la noche. O sea que era un testimonio. Ahora, esto es lo que veníamos diciendo. Cuando salieron de Egipto en Éxodo 12:36, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Por las buenas o por las malas? Ok, muy bien.
Fíjense bien. ¿Qué simboliza el Mishkan, el tabernáculo? ¿Por qué es importante saberlo? El tabernáculo fue el método que Dios utilizó para enseñar al pueblo de Israel. La Biblia señala al Mesías como simbolismo del Mishkan, del tabernáculo. ¿Se recuerdan de Juan 10:9 que dice, yo soy la puerta? ¿Ah? ¿Sí o no dice? Ok, pero luego también hay otro que dice en Juan 1:29, yo soy el Cordero de Dios. O cuando le dice a Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? El mismo ahí en Hebreos vemos que es el sumo sacerdote, Hebreos 3:1 y 9:11. Y muchos más versículos que vamos a estudiar a continuación. Por eso le dije que se me quedó corta la parashá. Porque todo el tabernáculo habla acerca de lo que hizo Yeshua en los evangelios. Ok. La palabra de Dios en Éxodo 25:8 dice, y yo moraré en medio de ellos. Por lo tanto, eso se convirtió en una sombra de lo que estaba por venir. Dios hizo al hombre en la persona del Mesías, ya que Juan 1:14 dice, y la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quedamos que era la palabra habitar? Shekinah. Habitar, la presencia de Dios, la palabra de Dios se convirtió en carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Muy bien. Vamos bien ahí. Aquí vemos cómo traen todas las ofrendas, siguen trayendo. Ahora fíjense bien. El tabernáculo, el Mishkan y sus rituales se llaman una sombra de las cosas buenas por venir. La salvación de Yeshua, el Mesías, de la que Él es la sustancia, en Hebreos 9:9 y el 10:1. Si vamos a esos versículos, van a decir cosas como, todo esto que está en el tabernáculo es sombra del que iba a venir. ¿Ok? Todo. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¿Qué nos está enseñando esos versículos? Que todo lo que está en la Torah, todos los sacrificios, todo lo que está contenido en cada parte del tabernáculo, del Mishkan, nos va a enseñar algo acerca del Mesías. Porque son una sombra de lo verdadero. ¿Ok? Eso es lo que trata de decir en Colosenses. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ya les expliqué que no tienen que dar, porque necesito que me bendiga. No, den de su bendición. Pero muchas veces pensamos que nomás es dinero, pero hay más cosas que podemos dar, no solamente dinero. Ahora, se dice, cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, que lo des con alegría. A ver, para poderte haber despertado el día de ayer, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que haber sacado el sol, Dios tuvo que haber movido el planeta para que hubiera aire y oxígeno, Dios tuvo que darte salud en ese día, Dios tuvo que darte todo un día lleno de bendiciones que ni siquiera las has visto, porque ya crees que ya están allí. Pero antes de que tú te levantes, Dios ya hizo todas esas cosas para que tu día exista. Entonces, si tú traes de tu trabajo, si tú trabajas, y tú en tu trabajo, Dios te ha dado trabajo, aparta algo para el Señor de corazón, por agradecimiento, que tienes trabajo, que tienes vida, que pudiste hacer algo. No lo tengamos como ya está todo ahí, como quiera, ya sé que mañana vuelve a salir el sol, ya mañana vuelvo a estar saludable, ya mañana puedo ir a trabajar como siempre. Esto es para que nos acordemos nosotros de que existe un Dios. ¿Ok? Por alegría. O sea, no por tristeza, no que tengo que dar. No, se lo voy a dar por alegría. Ahora, ¿para qué pidió todo eso Dios en el principio? En el tabernáculo lo pidió para construir el Mishkan. ¿Sí? ¿Para qué pide Dios ahora ofrendas? ¿Para qué pedirá? Pues para las viudas, para
Ajá. ¿Qué más? Para ayudar al huérfano. ¿Qué más? Para propagar el mensaje. Que siga habiendo iglesias, ¿no? Que siga habiendo rabinos, que siga habiendo pan, que siga habiendo comida, que siga habiendo Más cocineros, ¿no? más cocineros. Para el aire acondicionado, que estemos. Ok. Muy bien. Entonces no nomás se necesita dinero. Se necesita personas, servidores, se necesitan gente, se necesita gente que busque a Dios, que ame a Dios, que sea una ofrenda para Dios. ¿Sí o no? Pero vamos a ver lo más despacio y con la Torá. Porque eso es básicamente lo de que es esta palabra, tarumá. Esto de aquí que está aquí, todo esto iba dentro del templo, del Mishkan. ¿Ok? Tenemos el asiento de misericordia, tenemos que tenía 2 querubines, tenemos la menorá, tenemos el altar de incienso, la tabla de los panes y el altar del sacrificio de cobre y la fuente donde se lavan las manos. Eso voy a explicar un poco, no quiero explicar todo, porque de cada artefacto me podría llevar 1 hora de lo que habla la Biblia de cada una de las cosas. Pero pues lo resumimos, ¿verdad? Porque es 1 hora para todo. Entonces voy a enseñar no todas, sino las que son específicamente esta parachá de Terumá, que enseña del 25 al 27 nada más. En las próximas semanas vamos a ir estudiando las otras, y así, hasta que lleguemos al final de comprender todo lo que es el Mishkan y todo lo que Yeshua representa. Porque es una sombra, todo esto es sombra de lo que el Yeshua Mesías es. Y vamos a empezar entonces con el más sagrado de los artefactos. Bueno, así empezó la Parashat Terumá. Yo lo hubiera puesto al revés, ¿verdad? Hubiera empezado atrás y luego meterme y luego más en medio y luego ya hasta el fondo, ¿verdad? Pero Dios empieza esta Parashá con que la más importante, el santo de los altos, el lugar más santo, empieza a predicar, a poner en esta pantalla lo que es importante. El lugar más santo de todos contenía el arca del pacto, cubierta con una tapa especial llamada el asiento de la misericordia. Aquí era donde residía la presencia de Dios y donde Él hablaba con Moisés. El velo o la cortina bloquearon el camino para que otros no pudieran entrar. Sin embargo, en el momento en que el Señor Yeshua murió en la cruz, el velo entonces en el templo se dividió en 2, mostrando que el camino ahora estaba hecho para que todos entraran en la comunión con Dios. En Mateo 27, 51, en Hebreos 9, 7, 8 habla acerca de esto, y Hebreos 10, 19 al 21. El arca era un cofre hecho de madera, cubierto de oro y con un borde de corona como la mesa y el altar de incienso. Sin embargo, descansaba en el lugar más santo donde habitaba la presencia de Dios. El cofre contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos, el estándar de la justicia de Dios y también una olla dorada de maná, la provisión de Dios para sostener a su pueblo en la vida y la vara de Aarón que brotó con la vida. La elección de Dios como sumo sacerdote para ser nuestro mediador e intercedor continuo, como dice Salmo 46:10 y Juan 6:51 y Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Ok, ¿qué es lo que estamos hablando? Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estaba dentro del lugar santo, un cofre con la tapa del asiento de misericordia, con 2 querubines mirándose hacia adentro. Aquí es la presencia, estaba la presencia de Dios. Dentro estaban los 10 mandamientos, una jarra con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso está contenido en este lugar. De aquí es donde hablaba Dios con Moisés, como si fueran amigos. ¿Ok? Pero para entrar a este lugar, un sacerdote, el sumo sacerdote, solamente podría entrar un día al año en Yom Kippur, porque tenía que hacer sacrificios especiales para poder entrar a este lugar. Pero no así Moisés. Moisés era el amigo. Moisés era el amigo de Dios. Aarón no. Aarón sí tenía que pasar por todo el proceso, hacer todo y esto es otro. ¿Qué tenía Moisés que no tenía Aarón? Humildad. Era el hombre más humilde del planeta Tierra, dice la Biblia. La humildad. ¿Ok? Algo que Aarón como que no, pues a Aarón se hablaba bonito, se hablaba fino, si era el sumo sacerdote era
todo. Y Moisés dice, no, yo hasta tartamudo. Sí, pero humilde. La humildad nos acerca a Dios. ¿Ok? No los altos así que se creen, no. Eso está un poquito más lejos. Pero la humildad te acerca a Dios. Ahora, fíjense bien. Ese se llama Kodesh HaKadoshim, el santo del santísimo, lo más santo que puede haber. La tapa de arriba, la Kaporet se llama, es el asiento de la misericordia. En inglés el mercy seat. Aquí es donde se sienta o se pone Dios y aquí te puede juzgar. Pero como es asiento de misericordia, te perdona todos tus errores. Porque es misericordia, es Gesed. No es un juicio para condenarte, es un juicio para perdonarte todos tus errores, todas las faltas, por eso está este asiento de juicio de misericordia. Esta visión de que están viendo aquí está representando algo de lo que Dios es, pero si usted va al libro de Ezequiel, usted va a ver que se presentaron los querubines, se tuvo una visión de los ángeles de querubines en ruedas y todo esto, y eran algo más o menos como esto también. Si va al libro de Juan, dice, yo estuve en el día del Señor y de repente me fui a la presencia del Señor, y también va a ver la misma. Va al libro de Isaías 6, no, pues yo estaba en la presencia del Señor y Él me pegó y me tocó los labios con carbón de ahí, lo agarró de ahí del altar del incienso, pero vi una visión más o menos igual. O sea que esto es algo, visión de lo celestial. ¿Ok? Ahora, esta es la cubierta del arca. Era oro sólido golpeando en querubines alados, uno en cada extremo, mirando hacia abajo. Por lo cual, donde estaba la presencia de Dios, los querubines estaban involucrados en la protección de la santidad de Dios. Aquí una vez al año el sumo sacerdote entró solo con sangre de sacrificio del altar, también para espolvorearla en el asiento de la misericordia para obtener el perdón de los pecados para Israel. El asiento de la misericordia nos dice que hay misericordia con Dios. El sacrificio del Mesías es el asiento de la misericordia de Dios. En Romanos 3:25, ni por la sangre de cabras y terneros, sino por su propia sangre, el Señor Yeshua entró una vez en el lugar santo, en el cielo, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros, todos los creyentes. Hebreos 9:12. ¿Quién hizo eso? Yeshua, con su sangre. Entró en ese lugar, pero no solo en de la tierra, sino en de los cielos. Porque esto, todo lo que está aquí, es un modelo de lo que está, una sombra de lo que es verdadero allá arriba, en los cielos. Esto solamente es una sombra. Entonces, en los cielos hay un asiento de misericordia donde tenemos al sumo sacerdote intercediendo por nosotros. ¿Por qué creen que se hizo el hombre? Dice, para poder ser tentado y para poder dar mi sangre. Porque si fuera solamente Dios, ¿cómo va a dar la sangre? Porque Él es Dios, es espíritu. ¿Será? ¿Y cómo tú le vas a decir a un Dios santo, le vas a decir, no, pues es que tú no sabes las tentaciones, cómo están pesadas? No, pues yo también soy hombre, yo también me hice hombre. Yo también pasé por las mismas tentaciones. Pasé por frío, pasé por hambre, pasé por todas las cosas que tú pasas, yo también. El Señor Yeshua lloró también aquí en la tierra. Cuando vino Marta, que se había muerto Lázaro, se murió Lázaro y Yeshua todavía se espera. Le dijeron, le avisaron, ya se murió Lázaro, a 2 días de haber muerto. Dice, oh, ok, está bien, luego voy a despertarlo. Y se quedó otros 2 días por allá. Entonces al 4.º día vino ahora sí a visitar a ver a Lázaro, su amigo. Pero entonces antes de que viniera, Marta viene y lo intercede con él y le dice, no, si hubieras estado, él no hubiera muerto. Y empezó a llorar y empezó a sentir dolor y empezó a gritar. Y Yeshua sabía lo que iba a hacer. Yeshua dice, le dijo a los discípulos, yo lo voy a ir a despertar. Para Yeshua la muerte es dormir. Para la Biblia también. Porque cuando dice Jacob murió, no dice Jacob murió, dice Jacob durmió. Dice Abraham durmió con sus padres. No dicen murieron. Para Dios no están muertos, están dormidos. Entonces yo lo voy a ir a despertar.
Entonces viene Marta y empieza a llorar y Yeshua sabía que lo iba a resucitar. Pues entonces no había ningún problema para Yeshua, pero Yeshua lo que estaba viendo es el dolor que tenía Marta por su hermano, que le dio compasión y le dio ternura, que también empezó a llorar. Así sintió lo mismo dolor, aunque sabía que le iba a resucitar. Entonces esa fue una vez de las que lloró. Otra fue en el Getsemaní, cuando estuvo las gotas de sangre, cuando orando, llorando y intercediendo por la noche y sabía que iba a sufrir. Esa es otra vez que lloró. O sea, el Señor nos conoce nuestros sentimientos, nuestros corajes, nuestros problemas. Todas las cosas vino a pasar para poderlas vencer todas. ¿Ok? Bueno, eso es un Dios que tiene relacionado con nosotros. Está íntimamente, nos conoce. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Bueno, ese es recuerde nada más que hay un lugar de misericordia que les perdona sus pecados. Todos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a otra de lo que viene siendo la lámpara. Esta está enfrente al soporte de la lámpara, se encuentra la mesa del pan de la exhibición en el lado norte, donde se puede ver el pan con la única luz. Esta es la mesa de la proposición, la que vamos a ver. Déjense las enseño para que vayan teniendo una idea. Es esa de ahí. La mesa de la proposición es la mesa del pan. De hecho, en hebreo es Shulhan Lehem Hapanim, la mesa del pan de las caras. Lo que está diciendo panim, cuando estás diciendo panim, es la presencia de Dios. Porque hay mucha gente que busca la mano de Dios que para el dinero, ¿no? Pero buscar la presencia de Dios es la santidad, es la justicia, es el amor a Él. Y por eso esta mesa se llama la mesa de las caras, la mesa de la presencia del Señor. En esta hay 12 panes. Okay. Esta se puede ver solamente cuando está la menorá. O sea, está la menorá alumbrando ahí y el pan está del otro lado. Dentro del lugar santo está oscuro. Lo único que alumbra es con la menorá que hay acá y puedes ver el pan de la proposición de este lado. ¿Ok? Se cambia cada Shabbat. Cada Shabbat los sacerdotes lo iban y lo cambiaban. ¿Ok? Y se lo comían. De esa manera, decían, así Dios y el hombre compartían la misma mesa, juntos en compañerismo del mismo pan. Para eso estaba esa mesa ahí, para comer con Dios. ¿Ok? Una mesa es un lugar donde los amigos, compañeros, mientras comen, leemos la mesa del Señor. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, donde el cristiano rompe el pan y lo come en la comunión del cuerpo del Mesías. En 1 Corintios 10:16, Dios y el hombre están en armonía sobre lo mismo. El sacrificio de Yeshua, su muerte, fue agradable para el Padre, como una ofrenda, como una terumá aceptable por nuestro pecado. Y su muerte es preciosa para nosotros, como el medio por el cual somos perdonados y conoceremos el amor de Dios. Romanos 5:8. Ok. Fíjense bien. En Mateo 12:3, 4 y en Juan 6:33 habla acerca de esto. Dice en Mateo, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dios quiere que cenar con nosotros? Sí, todo el tiempo, parece. Ahora, el Señor Yeshua tenemos aquí hablando acerca de las condiciones mediante las cuales tenemos comunión con Él. Es decir, abre la puerta del corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces durante el ministerio terrenal de nuestro Señor lo vemos en la mesa con aquellos a quienes amaba? Nuestro Señor anhela tener esa misma dulce comunión contigo y conmigo hoy. Él es el pan de la vida, como dijo en Juan 6:32. La invitación es, ven a cenar. Aquí al Mishkan tenemos la mesa puesta delante de nosotros. Él ya lo tiene todo listo. Más te está invitando a ti que vengas a cenar con Él. Muy bien. Por eso hay mucho que hablar acerca del pan en la Biblia. Pero aquí dice en Juan 6:35, el que viene a mí nunca tendrá hambre.
dice ahora en 1 Corintios 10:17, porque siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo, porque todos somos partícipes de ese único pan. ¿Quién es el pan? Yeshua. Y todos nosotros somos ¿qué? Del mismo pan y partícipes del mismo pan. O sea que para Dios no ve, como dijo Pablo, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, sino uno solo. Un solo cuerpo del Mesías, Yeshua. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo todos los midrash acerca de Pablo, lo que dicen las cartas de Juan, que somos el mismo cuerpo. Ahora, le puse aquí una parábola en Lucas 14:12. ¿Quién me la puede leer rapidito? ¿Quién trajo Biblia? ¿Quién es ese? Esos berianos, dice ahí la Biblia, que hay en el Nuevo Testamento, que nomás están checando a ver qué decía Pablo, a ver si era cierto. A ver, léame Lucas 14:12, creo que es hasta el 15 nomás, un pedacito. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Dijo también aquel que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos de los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿a quién tiene que invitar a cenar? A los que no te pueden pagar, a los que no te pueden pagar. Y dice que eso va a ser dinero, ¿dónde? Bueno, no dinero, pero va a ser recompensado, ¿dónde? Cualquier recompensa que sea allá, es mejor de la que te den acá. Porque aquí invitas al hermano o al quien sea, y pues al rato te invita también, y ya te paga, ya quedan a mano. Pero invita a alguien que no tiene, y que nunca te va a pagar, Dios te lo va a recompensar. ¿Ok? Para eso es la mesa de la proposición, un testimonio para comer con Dios. Dios está en medio de su pueblo, pero hay otras parábolas que hablan acerca, y eso en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, acerca de que hay pastores inútiles. Dice, yo tengo ovejas quebradas, tengo ovejas heridas, ovejas mal hechas, y no las van y las buscan, sino que se están aprovechando de la gorda, de la que está llena, de la que tiene mucho, y las envían trasquiladas. Hay pastores inútiles, dice. Pero hay otros pastores que están buscando la perniquebrada, la que está dolida, la que está acabada, la que está mal, y allí es donde está Dios con esas personas. ¿Ok? Allí es donde Dios está viendo nuestras acciones, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hacemos para el Señor, porque Él quiere comer con nosotros. Por eso dice, yo les estoy tocando ahorita. Si abren la puerta, yo voy a cenar con ustedes. ¿Ok? Bueno. La lámpara de la dorada. Podríamos seguir hablando más parábolas de todo lo que todos los apóstoles hablan acerca de eso. Entonces, fíjense bien. Esa es la lámpara. Amén, ora. Ese es puro oro, ¿okay? De 2 metros. En el lado sur del lugar sagrado se encontraba el soporte de la lámpara dorada puro. El oro se formó en forma de un almendro en plena floración de la vida. Al golpear o martillar, tenía 6 ramas fructíferas con un eje o tronco central. Fueron diseñadas para contener 7 tazones llenos de aceite de oliva para proporcionar luz. La luz y la vida se fusionaron en una sola unidad. La luz era continua y nunca se acababa. ¿Okay? Estos de aquí son tazones llenos de aceite de oliva. ¿Okay? No había luz en el absoluto en el lugar sagrado, excepto lo que venía de la lámpara dorada. Los variados colores y la belleza del santuario interior solo se podían ver en esta luz. Juan 1 presenta al único Mesías Yeshua como luz y vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él solo como Dios en la carne da vida eterna y la luz para entender y conocer a Dios. Podemos leer las escrituras, pero si Dios no nos da la luz,
No la puedes entender. Así. Tiene que darte luz el Señor para poder entender qué es lo que está hablando. Porque cuando dice, no harás esto en el Shabbat y maten a ese, y si tú no lo entiendes, vas y lo matas. ¿Verdad? Pero si lo entiendes, vas a entender que eso se puso en la Torah, se puso porque es así de fuerte, pero que hay misericordia, que hay perdón por no haber guardado el Shabbat correctamente, por no haber hecho tantas cosas, pero que Dios nos ama a pesar de todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Primero, humildad. ¿Ok? La humildad es algo que te acerca a Dios. Si tú invitas a un homeless, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás haciendo feo? ¿O estás aprendiendo a ser humilde? Estás aprendiendo humildad. ¿Ok? Y puede que una vez invites a Dios sin saberlo. Porque dice Pablo, y muchos sean hospedadores, porque muchos hospedaron a ángeles sin saberlo. Así que en todo están, los ángeles están en todo, están escribiendo todo, están pendientes de todas nuestras cosas, pero no saben las intenciones del corazón. Eso es lo único que Dios sabe. ¿Ok? Pero sí, la palabra nos enseña que no le podemos pagar a Dios con nada, pero que tenemos que aprender a ser humildes, mansos y humildes como el Señor. Aprendemos a imitar al Señor. ¿Ok? Ok. Para conocer a Dios se necesita la luz. El número 6 de las ramas nos recuerda al hombre creado en el sexto día. El número 7 de las lámparas nos recuerda el número perfecto de Dios, descansando el séptimo día porque todas las cosas estaban terminadas y eran buenas. Yeshua el Mesías es 6 porque es un hombre, y es 7 porque es Dios, y es en una sola persona. Así que representa al hombre y representa a Dios. ¿Ok? El 7 es para presentar la perfección. De hecho, en el griego, si usted busca ahí, ¿qué significa el 888 en griego? Le va a salir Jesús. En la gematría del griego, el 888 es el nombre de Yeshua. Por algo. ¿En hebreo? No, en griego. En griego. Aquí estamos hablando del número 6, del número 7, pero Yeshua se va hasta el 8. Va más arriba de todo lo que es la Torah. O sea, va más allá. El amor va más allá que todo lo que está en la Torah. Por eso es el orden de Melquisedec. Tenemos el orden levítico, ¿verdad? Pero hay un orden de sacerdotes de Melquisedec. El levítico no puede ser rey y sacerdote. O eres sacerdote o eres rey. En el de Melquisedec puede ser rey y sacerdote. Por eso va más allá de la Torah todavía. Se hace toda la Torah, pero todavía sube a otro nivel. ¿Ok? Más arriba. Muy bien. El Mesías también está representado como un poste de lámpara a través del cual su espíritu y su palabra le revelan la verdad del Evangelio y la gloria de Dios. En Apocalipsis 1:20 está la fórmula de todas las iglesias contenidas en esta menorá. Si se ponen a leer Apocalipsis, van a la iglesia que está en tal, en Pérgamo, la que está en Esmirna, la que está, empieza a describir cada una de ellas. El Apocalipsis está hablando de esta menorá y que en medio de ellas está el Mesías Yeshua. ¿Ok? Bueno, o sea que podemos seguir hablando de la menorá por un buen rato y se nos va el día. Por eso hay una parábola también en Mateo 25 que habla acerca de esto. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Cuáles son las prudentes? ¿Qué tienen que hacer para llenar su lámpara de aceite? Orar, interceder por los demás, por Israel, estar en constante oración. Oración, humildad, todo lo que Dios nos está enseñando a través de todo el ministerio, eso es lo que mantiene nuestra lámpara encendida. La lámpara encendida es el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Mesías, es el aceite, pero que está representado como Yeshua se fue en carne, pero mandó ¿a quién? Al Ruach, al Espíritu Santo que está en todos. Y cuando estamos conectados con Dios, tenemos de ese aceite, tenemos de esa lámpara. ¿Cuáles eran los imprudentes? ¿Eran creyentes en Dios o no? Sí, ¿Pero qué hacían estas? pues decían mañana.
no iban a la iglesia o no se ponían a orar o no se fijaron que había que buscar al Señor. Estaban frías, el aceite estaba frío, se apagó la lámpara, el amor, la pasión, el amor por Dios, se les apagó. ¿Y las otras 5 qué? No, hay que ir, vamos a la sinagoga, que está lloviendo, porque hay que buscar ¿qué? La luz, la presencia, el Espíritu. Y muchas veces en el mundo, pues no, ¿a qué horas? Si más prendes la televisión, malas noticias, vas al trabajo, malas noticias, vas a la calle, malas noticias, y por acá también, y ¿a qué horas te pones a buscar la presencia? Por eso es que hay un lugar que puede venir a gozarse cuando pone alabanza, alaba, se llena su copa. Mi copa está rebosando, decía David, porque lo buscaba en la presencia. Buscar el aceite, buscar el Espíritu. ¿Ok? No se cansen, no sean imprudentes. Y luego nos ve como vírgenes, no nos ve ni como viudas, no nos ve como, nos ve vírgenes el Señor. ¿Se imagina el amor que tiene por nosotros? Él no nos ve así todos nuestros pecados, Él nos ve como una mujer hermosa, preciosa y virgen. Ok. La construcción de la sinagoga en los últimos 2000 años ha seguido los contornos del tabernáculo original. Cada sinagoga tiene en su frente un arca, un Aron Kodesh, que contiene los rollos de la Torá, comparable al arca del pacto que contenía las tablillas con 10 mandamientos. Este es el lugar más sagrado de una sinagoga, equivalente al santo de los santos. Por lo general también hay una lámpara encendida constantemente, que se llama Ner Tamid, a un candelabro iluminado durante los servicios, cerca de un lugar similar a la posición de la menorá original, en el centro de la sinagoga. Y esto está en una posición gran elevada. Si la ven aquí en esta sinagoga, ahí está. Si la ven aquí en Ishaim, ahí hay una lamparita por ahí. Esa es la Ner Tamid. Esa está prendida todo el tiempo. Aquí nos vamos y eso se queda prendido. Siempre hay luz. ¿Ok? Y es representación de la menorá. En el centro, en esta posición, conocida como la bima, también es donde predican, ¿verdad? Donde se paran a dar la palabra, donde se lee la Torá. Y estos son equivalentes a los altares del tabernáculo sobre los que se ofrecieron incienso y sacrificios de animales. En las fiestas principales, los sacerdotes, Kohanim, se reúnen en la parte delantera de la sinagoga para bendecir a la congregación, al igual que lo hicieron los antepasados sacerdotales en el Mishkan desde Aarón en adelante. El número 622, y es cuando te lanzan la bendición arónica. Desde allá, ¿sí? Ok. O sea que están siguiendo un patrón similar, más no igual. Ok. Ahora, vamos a ver un poco acerca del altar de bronce, que la Biblia lo recalca mucho acerca del altar de bronce. La razón es, el altar de bronce o altar de sacrificio estaba situado justo dentro del patio al entrar por la puerta del tabernáculo. La raíz hebrea para altar significa matar o sacrificar. El altar estaba hecho de madera del árbol de acacia y se cubría con bronce, generalmente simbólico del juicio sobre el pecado en la Biblia. Tenía 4 cuernos desde las 4 esquinas superiores, una rejilla de bronce donde está dentro para sostener el animal. El altar era el lugar para quemar holocaustos, sacrificios de animales. El primer paso para un hombre pecador que se acercara a Dios santo era ser limpiado por la sangre de una criatura inocente. Y para una ofrenda de pecado, una persona tenía que llevar un animal, un macho sin defecto, al sacerdote en la puerta del tabernáculo. Entonces, tenían que llevar el sacrificio y ponerle su mano sobre la cabeza, sobre la ofrenda, sobre la terumá de esto. Y la persona se identificaba con el sacrificio. Su pecado y su culpa se estaban trasladando hacia el mismo animal que traían. Luego el sacerdote mataba al animal, espolvoreaba su sangre frente al velo del lugar santo, quemaba el sacrificio y derramaba el resto en el fondo del altar. La sangre es un agente significativo de expiación, es decir, la cobertura de pecado y la limpieza. Hebreos 9:22, porque la vida de una criatura está en la sangre y la he dado para que hagáis la expiación en el altar. Es la sangre a la que hace expiación de la vida. Levíticos 17:11. Y la ley, la Torá, exige que casi todo se limpie con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que si no hay altar, no hay nada.
Pero primerito que entrando en la puerta es el sacrificio que vengo a presentar, mi ofrenda, y que se perdone mi pecado. ¿Ok? Para poder entrar al lugar santo, para poder estar bien con Dios. Y siempre tenías que traer lo más mejor, lo más fino, lo que quisieras más de los corderos, de todos. O como el gato, el menino, lo tendría que llevar a que lo sacrificara. Pero así era el sacrificio de cruel o de duro. Era algo que tú amabas. Algo que era un animalito que tú estabas enamorado de él. Sí. Y eso te tenía que doler tu pecado. Tenía que ser algo que te doliera. No que nomás, pues ahí te dejo y ya nos vemos, sigo pecando. No, que te duela el pecado, que lo que está ofreciendo te dolía. Sí. Esa es la ofrenda que se le da al Señor, del corazón. ¿Ok? Lo que más quiere uno, ¿verdad? Lo que más quería uno. Es lo que... Sí. Y así es el pecado. ¿Sigues pecando? Ok, pues tráeme otro que tú amas. Tráeme otro. ¿Verdad? Y así era un agradable, aceptado al Señor, un olor fragante. Pero si lo entregabas quebrado, todo así que no te gustaba, cualquier cosa, pues ese no era, ni para qué lo llevabas. Porque lo que a Dios le interesa es el corazón. Que sientas dolor, ¿no? Que el corazón, que estés arrepentido de tu pecado. Por eso es que al entrar al reino de Dios, no entra cualquiera que dice, yo te acepto, Señor Jesús, y ya. No, puede ser que repita esa oración, pero dice que tiene que recibirlo como niño. Tiene que llorar, tiene que arrepentirse realmente de sus pecados. No, cambiar, o sea, tiene que recitar eso, pero un acto de verdad que te duela, no un acto de nomás repetir. No, es algo que te duele, que tú dices, oh, me arrepiento de verdad de todos mis pecados que he hecho. Entonces es cuando naces de nuevo, una nueva criatura. Los cuernos eran un símbolo de poder y fuerza en los tiempos bíblicos. Cuando se hizo el sacrificio se puso sangre en los cuernos del altar, lo que significaba el poder de la sangre para expiar los pecados. De la misma manera hay un poder poderoso en la sangre del Mesías, Yeshua. Él es el cuerno de nuestra salvación, de acuerdo a Salmos 18:2 y Lucas 1:69. También se comieron algunos de los corderos del sacrificio. Así como los corderos fueron sacrificados y comidos, el cuerpo de Yeshua fue sacrificado y comido. No fue coincidencia que la noche anterior a la Pascua, cuando Yeshua fue crucificado, tomó pan, dio gracias, lo rompió, se lo dio a los discípulos diciendo, tomar y comer, este es mi cuerpo. Y anteriormente Yeshua había enseñado a sus discípulos, te digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban la sangre, no tienen vida en ti. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le levantaré el último día. Y luego aquí explica pues qué significa la carne y qué significa la sangre. Dice, porque mi carne es comida de verdad y mi sangre es una bebida de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:53 al 56. La palabra expiación lleva consigo la idea de que el lado justo, santo, de la naturaleza de Dios está satisfecho. La Torá de Dios exigía la muerte como castigo por el pecado. Cuando Dios vio la muerte del sacrificio inocente, estaba convencido de que se habían cumplido las exigencias de la Torá. A través del sacrificio de Yeshua se están cumpliendo la Torá, las exigencias de la Torá. Así que ya no podemos agregarle más a ese sacrificio. No puedes, porque es un sacrificio perfecto, y cuando Él dijo, consumado es, se acabó. Ya no le puedes poner y diezmaste, y lloraste, y levantaste iglesias, y no, eso nada de eso. La salvación ya está hecha. Solamente es tomarla, creerla, y ya fue pagada todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay más expiación, ya no hay más que hacer. Y entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué buscamos la humildad? ¿Por qué buscamos hacer buenas obras? ¿Por qué? Porque de perdido, si Dios te rescató de una muerte en el infierno, de perdido sé una persona de bien para el Señor, para que vivas para Él. Eso es vivir para Él. No porque por tus obras, no, las obras, dice el Señor en Isaías,
sus obras son obras de inmundicia. O sea, sus buenas obras. Y dice, otras partes dice, si el justo muy apenas se salva, ¿qué será de los pecadores? De los que no se han arrepentido. Entonces nosotros no nos salvamos por obras. Nosotros nos salvamos por la obra del Mesías Yeshua, que la creemos, la tomamos y ya está. La agarramos. Pero hacemos obras, ¿por qué? ¿Qué vimos hace rato? Que si traías un homeless, ¿qué pasaba? Es peligroso, ¿no? ¿Qué te iba a hacer el Señor si tú traías un homeless a tu casa? ¿A dónde? En los cielos. Entonces, ¿quieres ser pobre aquí y ser rico allá? ¿O quieres ser rico aquí y pobre allá? Ah, ya, rico. Entonces, por eso Yeshua les decía, den sus bienes. Sí. Eso es Jaime, que quizás obedecemos los mandamientos porque ya estamos en el reino, ¿será así? También, sí, porque podemos ver toda la Torah, todos los mandamientos, pero tenían que los mandamientos fallabas en uno y eras culpable de todos. Sí, pues no lo Entonces, cumple uno, ¿no? exactamente. Entonces lo que Dios quiere es que reconozcamos que no podemos guardarlos. Que luchemos Y por que- guardarlo. Y sí, que tenemos, sí, podemos guardar los que vemos, Sí. pero hay mandamientos o hay cosas en el interior que a Dios le interesa que le entreguemos. Una persona que guarda el mandamiento, fíjense bien, hay una historia en el Nuevo Testamento donde había un rabino vestido con su talit bien largo en una esquina, se equipa, y estaban orando a Dios y estaba orando el rabino, no, yo te amo Dios porque yo diezmo 3 veces por semana, yo oro todos los días, 3 veces por día, yo doy ofrendas tanto y yo obedezco todas las fiestas, no sé qué tanto le decía a Dios, y yo no soy como este pagano que está aquí orando ahí tirado, yo no soy como ese. Y el otro que estaba ahí tirado, no dice que ni siquiera podía mirar hacia arriba al cielo, porque estaba arrepentido de sus pecados, porque estaba humillado ante Dios, no podía ni verlo a la cara, porque le había fallado en muchas cosas. Y dice Yeshua, primero se le hizo justicia al que estaba acá, que al que estaba acá. Porque estaba bien, ok. Le dijo una vez a los fariseos, les dijo, está bien que hagan esas cosas, pero les falta la misericordia. Un rabino de esos invitaba a un homeless a la casa, No, a una ramera, y Yeshua ¿qué hacía? nos invitaban Andaba con los pecadores y con todos ellos. Entonces, sí hay que obedecer Torah, pero que no se te olvide la misericordia, porque si no, no estás haciendo nada. Estás olvidando lo que vino a hacer la Torah, a traer el amor y la misericordia. La Torah fue escrita para poder darnos cuenta lo que era malo. Y Eso vino en Mashiach, exacto, porque no podemos guardar. exactamente. Porque al guardar uno, desobedecemos el otro. Y luego a veces guardamos por fuera y por dentro tenemos un odio con alguna persona, chismeamos de algo, ya vimos algo que no era. O sea que, y constantemente, desde las que te levantas a las 8 de la mañana a las 10 de la mañana ya cometiste un montón de pecados. Pero el Señor Yeshua todo eso lo cumplió. Todo. No dejó ni que se le escapara nada. Por eso es que necesario era que necesitábamos un Salvador. De ahí nos tenemos que agarrar nuestra fe. De ahí. ¿Ok? Bueno. El sacrificio por los pecados. Ese es el poder. Ese es el poder. La paga del pecado es muerte. ¿Quiénes merecían morir? Todos. No hay ni uno que diga, ok, no, tú sí eres santo, pásale. No. Todos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, nuestro Señor. Romanos 6:23. Eso es la clave. ¿Por qué es un problema no aceptar a Yeshua? Porque entonces, ¿cómo vas a cumplir los mandamientos? Los 613 mandamientos que hay. No hay ni templo, la mitad de mandamientos no se pueden cumplir. La otra mitad son por fuera, ya no hay esclavos. O sea, hay un chorro de mandamientos que no vamos a poder cumplir, que Yeshua sí cumplió.
Y es lo que estamos viendo en cada paracha, cómo es que Él los cumplió, cómo él era la representación de estos sacrificios. Y si tengo tiempo, yo sé que esto es importante. Ok, piense bien. En el tabernáculo, ya hasta aquí podíamos dejarla para allá. La verdadera ofrenda fue Yeshua, ok. Esa es la terumá. Pero vamos a ver cosas, aspectos del templo. El templo tenía 4 cortinas encima, ok. Había una cubierta de pieles de tejones, una de pieles de carnero, y había una de pelo de cabra y una de colores. Cada una habla de nuestro Señor Yeshua en su humillación, de nuestro Señor en la obediencia. De las cortinas del pelo nos habla de nuestro Señor en el Calvario y su obra de expiación, y las cortinas de colores nos habla de su exaltación y de su actual estado en el cielo. El Hamishkan Tekelet son las cortinas. Estas son solo las cortinas, lo que vamos a estar hablando a este rato. Como le dije, esto es lo que sale en esta porción de la Torah. En esta porción de la Torah sale esto. Los sacerdotes contemplaban su gloria al ver arriba los querubines tejidos en las cortinas, no al mirar abajo, porque por fuera del templo, esto es lo que se miraba. De esta piel, de este tejón, hacían esta piel que tapaba todo el tabernáculo. O sea que si usted iba pasando por ahí, una persona, y lograba ver ahí en el desierto una casa así, le iba a ver así medio feíta. No le iba a ver bonita, ¿verdad? Porque adentro de aquí, ¿qué había? Oro, acacia, ¿verdad? La lámpara, la menorá, todo de oro, adentro de ahí, pero por fuera era como... Sí, todavía. Sí. Ahora, fíjense bien, vamos a ver un poquito de cerca de por qué de este tipo de animal. Cuando entras adentro del lugar santísimo, del santo, y está alumbrando la menorá, no, pues sí, ves la cortina de los querubines y todo bien bonito, ¿verdad? Pero por fuera se veía así. ¿Qué significa eso? Ok, dice, Dios comenzó sus tribulaciones con el arca y terminó con el atria. Dios, dijimos, comenzamos adentro y procede hacia afuera. Él se acerca a nosotros, el hombre tiene que comenzar del lado de afuera. Las pieles son una figura de nuestro Señor como un hombre entre hombres. Es decir, que cuando mirabas a Yeshua, no mirabas a alguien bien guapo, de ojos verdes y pelo largo como lo pintan. Mirabas un judío regular, igual que los demás, un hombre regular, igual como esto. Ves el tabernáculo y dices, es una choza, algo regular, ¿verdad? Ok, fíjense bien. Yeshua les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta fue, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. La gente no sabía quién era Yeshua, ¿verdad? Estas pieles eran de color castaña o gris como ceniza y poco atractivas. Entonces, todo esto era algo muy ordinario, pero no sabría nada de pieles, de lo que estaba dentro una persona que no hubiera entrado a ese lugar. Entonces, ¿pero qué tiene que ver los tejones? Fíjense bien los tejones. Los tejones se ven hasta adorables y los pueden como quieren tener de mascotas, pero no, son salvajes. Estos comen escorpiones y pueden comer hasta víboras. De hecho estos tejones, ahorita donde están, si una víbora los muerde, la víbora voladora que anda por estos rumbos, lo muerde, como que se muere el tejón, ¿verdad? Pero al rato vuelve a revivir y se acaba de tragar la víbora. O sea que la víbora lo ataca, lo muerde, pero el tejón se la come y luego se paraliza y se muere, y a unos 5 minutos después revive y se acaba de tragar la serpiente. Los borregos igual también, si tú te víboras, como que se duerme y igual revive otra vez. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de animales hace y por qué escogió este tipo de animales? Lo que tiene que ver es con Yeshua. La Yeshua murió, fue mordido por la víbora, pero luego resucitó y venció a la víbora. ¿Sí o no? Está hablando de resurrección. Se duerme un ratito y ya revive otra vez. El Hijo de Dios
cuando estaba sobre la tierra, Isaías nos dice que era despreciado y desechado. ¿Tampoco no? ¿No nos dijo que era despreciado y desechado Isaías entre los hombres? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no desplegaba hermosura ni atractivo para ser deseado. Algunos hablaban de él como amigo de publicanos y pecadores, y otros le conocían como el hijo del carpintero. Imagina, el hijo del carpintero, yo lo conozco, y luego de repente, no, yo soy el Mesías. No, pero si ese era el hijo de José, el carpintero. No, ya era el Mesías. ¿Sí? Entonces se miraba como una persona regular, un trabajador. ¿Sí? Todo lo que el hombre veía por regla general era la piel de tejones, la apariencia exterior del Señor Yeshua. Lo externo estaba en gran contraste con lo interno, pero no así para los suyos. Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él sí lo reconoció. Luego Pedro también: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Él lo reconoció, ¿verdad? Luego otros vieron su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La piel de tejones entonces era Yeshua de Nazaret, en contraste con la gloria, prosperada figura de quien se percibía solamente como un Mishkan, de adentro como un hombre regular. O sea, la casa se veía regular, el tabernáculo, Yeshua también se veía como regular, ¿verdad? Entonces esa es una de las capas de tela. Ya habíamos despreciado, sí que lo despreciaban. Para eso muchos que se pierden lo del Evangelio es como una locura. Pero para nosotros que sabemos lo que es, eso es poder, eso es la bendición, eso es lo más asombroso que el Señor haya podido hacer. ¿Ok? Pero eso depende de quién lo ve, con los ojos que lo ve. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente capa. La capa o la tela de la siguiente, levantamos esa resistente cubierta exterior y encontramos otra piel. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Las pieles, para poder ser usadas en esto, tenía que morir el carnero, ¿verdad? Exigían muerte. Uno de los grandes capítulos del Calvario es Génesis 22. ¿Sí saben que en Génesis 22 habla acerca de esto? Donde encontramos a un cornero trabado en un zarzal para ser ofrecido en lugar de Isaac. Es la clave a las pieles teñidas del Éxodo. La pregunta de Isaac fue: ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Y Dios se proveyó de un carnero para aquella ocasión. Juan el Bautista le dio a Isaac la respuesta definitiva: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que allá Isaac, por allá, preguntó dónde está el cordero, y acá Juan el Bautista, años después, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado, señalando a Yeshua. ¿Ok? El sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el tabernáculo, en el Mishkan, es una revelación de la obra redentora del Mesías Yeshua en la cruz. De esta manera podemos entender el significado del tabernáculo y de una manera más clara las verdades del Evangelio. Por lo cual, vemos la segunda tela, la capa de rojo, que tipifica el sacrificio del Mesías Yeshua, lo que es hecho con carnero, pieles de carnero, como el carnero que estuvo atorado en el zarzal. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. ¿Por qué dice Efesios 5:2? Anden en amor, así como también Yeshua nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda, es lo que venimos hablando, terumá, y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, ¿cómo debo de andar? Como nos predicaron hace rato en la mañana. Amen a los árabes y a los judíos, no nomás a los judíos, no nomás a los árabes, ámenlos a los dos, y a los egipcios también, ¿sí? A todo mundo, porque Yeshua no murió solamente por un tipo de personas, murió por todos. Ahí dice todos, no dice no nomás por estos, no, vino y dio por todos, y es una ofrenda. Por eso instituyó Dios todo el sacrificio de ofrendas, para enseñarnos de la ofrenda verdadera. Y lo único que quiere es que Amor. es lo único que quiere. Sin amor no somos nada. Sin amor, es lo que dicen todas las cartas. Sí. Podrás tener profecía, palabra, lo que quieras, apostolado, iglesias, dinero, pero si no tienes amor, nada, para nada.
Así que tenemos que aprender varias cosas. Ser humildes, ser humildes y perdonar. Y perdonar duele. Cuesta. Pero ese es el amor. ¿Ok? Yeshua, ¿qué dijo cuando lo estaban ahí sacrificando? Perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban? No les pongas este pecado, no, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué debemos decir nosotros? Cuando nos hacen una mala cara, cuando nos... Perdónalos, Señor. ¿Ok? Yo sé que a veces somos más carnales, ¿verdad? Más humanos, pero es lo que nos enseña la palabra, que andemos en amor. Eso es. Porque si andamos en Torah nomás, pues vamos a agarrar a pedradas a aquel, vamos a agarrar a pedradas al otro. ¿Y qué hacía Yeshua? Cuando vino la mujer que la encontraron en el adulterio, ¿qué le dijo? No, pues yo no veo ninguno de los que te acusan, y yo tampoco. Él sí tenía derecho a acusarla, porque él era santo. Pero también le dijo, no te he hecho nada de culpa. Vete y no peques más. ¿Verdad? Y los otros tenían pecados y eran rabinos. Primero, para haber encontrado a la mujer, tuvieron que ir a espiarla. Tuvieron que andar de chismosas. Y luego no trajeron al hombre, nomás trajeron a la mujer. Tenían que traer los dos. O sea, quebraron una Torah tras otra, para venir a acusar a la mujer. Y Yeshua nos ofreció que amor, perdón. Y perdón. Y luego lo matan y perdónalos. Y perdón, y perdón. Así nosotros también tenemos que practicar el perdón. Ok, aunque les duela. Ok, la otra capa. Éxodo 35:26. Todas las mujeres cuyo corazón les impuso en sabiduría hilaron pelo de cabra. Las cortinas que estamos viendo ahora enseñan de la expiación. Esto es de aquí. Ahora vamos a ver las cabras. ¿Qué tienen que ver? Fíjense bien. En la expiación, el día anual de la expiación es el Yom Kippur, que en aquella ceremonia se usaban machos cabríos, pero moría uno solo, el otro se despachaba vivo, y esta capa de coberturas entonces se colocaba entre las pieles teñidas del Calvario y la cortina con sus querubines de la gloria celestial. Este juego de cortinas se extendía más allá del lino y de las dos cubiertas de pieles. Doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, en Éxodo 26:9. El pelo, a diferencia de alguna piel, es muy apropiado porque aquí hay tanto como muerte como vida. Es por eso que este de aquí sobresalía para acá. No nomás estaba arriba, sino que sobresalía, por lo cual se podía ver las dos. El mensaje aquí es que el Mesías no solamente llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sino que también hizo posible que viviésemos a la justicia. Eso es lo que estamos hablando de Torah. Eso es lo que está hablando en 1 Pedro 2:24. Al ver aquella cortina blanca y negra que caía sobre buena parte de la puerta del tabernáculo, los sacerdotes estaban viendo, sin saberlo, la verdad. O sea, que estaban viendo esta y estaban viendo esta. ¿Qué es lo que estaban viendo? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que estaban viendo la justicia y el pecado, el que era muerto y el que era vivo. Y estaban viendo los dos. Así es lo que dice 2 Corintios 5:21. Ahora, fíjense bien. ¿Sí logran ver esa imagen? Y aquí está el Señor Yeshua, va cargando la cruz, ¿verdad? Santo, Kadosh, ¿verdad? Con luz, lleno de presencia de Dios. Y acá, los cielos abiertos y los ángeles listos para sacar las espadas. ¿Y qué les dice Yeshua? ¿Qué les hace? Padre, espérense. No, este es mi plan. Los ángeles estaban listos para venir a defender al Señor. Si Él hubiera llamado a 12 legiones, ¿ustedes creen que no hubieran venido? Y hubieran derrotado a todo el grupo romano. Pero esto era parte de la expiación, ¿sí o no? ¿Plan de Dios o el enemigo? No, plan de Dios. Plan de Dios. Y los ángeles nomás lo que veían es que estaban matando al Hijo de Dios. Y digo, pues no, vamos a defender. No. Espérense. Este es mi plan. Y el diablo ahí haciendo encarnizado, ¿no? Diciendo, esto es lo que
así ahora voy a matar al heredero, ya me voy a quedar con todo, ya no va a haber nada ni nada de esto. Pero pues se le olvidó que Dios hace un revés. A lo malo lo hace bueno, al lloro lo hace gozo, al pecado, al pecador lo hace, le da vida eterna. Ah, sí, tus pecados, ¿Verdad? dos vidas eternas. Y en toda la Biblia están estas historias. Lo puede ver en el libro de Esther. Amán trató de matar a todo el pueblo judío y al final tuvieron fiesta y comieron. Lo puede ver en cualquier historia. En cualquier historia habla de estos reveses que Dios hace, siempre. ¿Ok? Muy bien. La otra puerta, la otra capa, era azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. En Éxodo 27, 16. La cortina interior del techo era de los mismos colores, pero mencionados en una secuencia diferente. En el versículo de 26.1 se nombra el lino en primer lugar. Artesanos hábiles incorporaron querubines que realcen el del diseño. Este techo interior sobre las dos recámaras parece aportar un significado singular al blanco que tipifica a la humanidad de aquel que ahora está ascendido a lo alto. Aquí las cortinas proclamaban su gloria celestial, es lo mismo ayer, hoy y por la eternidad. Estos pensamientos traen en la mente de experiencia de Esteban, que dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Como se ha señalado a menudo, esta es la única vez que Él es llamado el Hijo del Hombre después de los Evangelios y antes del Apocalipsis. La humanidad del Señor Yeshua en el cielo es un tema de gran importancia. Él, la cabeza, está allá y nosotros, el cuerpo, estamos aquí y pronto vamos a estar unidos a la cabeza. ¿Ok? Pero cada vez que estaban viendo esa cortina, estaban viendo lo celestial. Entonces, por eso, ese está de aquí, este es lo que se veía por dentro, y esto estamos viendo que el Mesías Yeshua, que es el Cordero, y es el león de la tribu de Judá. ¿Okay? Él fue el sacrificio, pero también Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo cual esta cortina habla de su gobierno celestial y de la gloria que tiene Él, que es el Señor de todo. ¿Okay? Ya vimos como un pequeño bebé que nació en Belén, es la historia más pequeña, la ciudad más pequeña, y de todas Israel es la más pequeña, y de ahí salió el Rey de Reyes, que abarca todo. Okay. Dios se glorifica en lo pequeño, así que no crean que Dios necesita un gran imperio así para mostrar su poder. No, en lo pequeño lo hace grande. Ok, muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí en las capas? Bueno, la porción profética de las Escrituras habla del rey Salomón que construye un templo para Dios en Jerusalén, que su padre, el rey David, realmente quería construir el mismo. Sin embargo, a David no se le permitió construirlo porque era un hombre de guerra y tenía demasiada sangre en sus manos. Primera de Crónicas 22. O sea, a David no se le dejó construir el templo. ¿Okay? Lo construyó el hijo de David, Salomón, que es Eslomo. Este nombre comparte la raíz hebrea Eslomo, que es Shalom. Shalom, que significa paz. De hecho, como lo testifica el nombre de Salomón, durante su reinado se estableció la paz y el Señor dio a Salomón sabiduría y como le prometió, y hubo paz entre Irán y Salomón en Primera de Reyes 5:26. Lo que duró el reinado de Salomón, hubo Shalom, hubo Salomón. ¿Ok? Y eso habla del templo. Pero sí, Salomón lo construyó 10 veces más grande y este ya no era un Mishkan. Este ya era no era un Mikdash, era un Mishkan. No era un tabernáculo movible, era un templo ya establecido. Y era 10 veces más grande. Tenía 10 menorás, 10 mesas de la proposición, pero nomás usaba una. Aunque tenía tantas, pero nomás podían usar una. Porque ni modo que tuvieran 10 arcas y usarlas todas. No. Era una, y las otras eran réplicas. Y era todo grande. La fuente ya se expandió. Aquí se sacrificaban miles de animales diarios por semana. La fiesta de Sukkot, eso era una fiesta por 14 días y a veces no les alcanzaba y la aumentaban más tiempo. Y dice, no, y faltaron todavía más. Ok, al siguiente otro mes, otra vez. Era una fiesta.
¿Ok? Se hizo muy popular, hasta en un versículo dice que la plata era encontrada como piedras regulares en las calles de Israel. Ya te encontrabas plata, dices, ni vale. Así era el reinado en el tiempo de Salomón, tan abundante en riquezas y en paz. No tenía problemas con ninguno de los reinos alrededor. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí viene el meollo del asunto, del terumá. Primera de Corintios 3:9. Porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois a labranza de Dios. Edificio de Dios sois. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo que está interesando a Dios? Nosotros. Nosotros, dice, vosotros sois la labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Por qué estás aprendiendo aquí a ser humilde? ¿Qué está haciendo Dios contigo? Está trabajando en tu carácter, en tu vida. Está trabajando algo, te vas a llevar de este Shabbat, que lo vas a poner en práctica y que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Ok? Porque está construyendo ese Mishkan, ese tabernáculo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Yeshua el Mesías. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todas las iglesias y de la salvación? El fundamento es Yeshua. No puedes poner otro. No puedes poner Torah, no puedes poner Apocalipsis, no puedes poner Pablo. Oh no, yo soy del Rabbi David. No, el fundamento es Yeshua. ¿Ok? Y de ahí se va a edificar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El Mesías, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la descubrirá, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. Si permanece la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que si tú traes ofrendas, que si tú le ayudas a cambiar a alguien la llanta del carro, se le ponchó, que si tú traes a hombres a comer, todas esas obras van a ser pasadas por fuego. Y de lo que no se queme, eso va a ser tu recompensa allá en los cielos. Lo que se queme es pérdida, pero tú eres salvo. Esto es tus obras. Tus obras tienen recompensa en los cielos. Eso es aparte de la salvación. La salvación ya está. Las obras van a ser pasadas por fuego. Por eso dice, sobre este fundamento hace oro. ¿Qué sería oro? Hacer una obra que te sacrificas y hasta mueres por otra persona. Eso sí es amor. Amas demasiado a la persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería plata? ¿Qué serían piedras preciosas? Hay madera, hay heno, hay hojarasca. O sea, como paja. Hay obras que son de paja. O sea, hay diferentes obras, cada quien. ¿Sí? De estas, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta en ese día. El fuego la va a revelar. Y la de uno, lo que se edificaron en Yeshua, la que no se queme, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuera quemada, sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que te van a pasar por el horno. Y ahí las obras van a pasar, ok, las que traigas. Cuando Yeshua dice, he aquí yo vengo a traerle recompensa a cada uno, según sus obras, no según lo que dijo, no según lo que piensa, no según lo que cree, sino según sus obras. Yo traigo recompensas. O sea, la salvación ya está, pero las obras tienen una recompensa. ¿Qué son las obras? Misericordia, humildad, guardar Torah, son obras, todo. Todo viene en el paquete, ¿ok? Todo. No se les olvide la misericordia. Lo más mejor de todo, el oro puro es el amor. El amor, ¿ok? Entonces, y termina en el versículo 16. ¿No sabéis que sos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno profanara el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo los ve Dios a nosotros? Santos. Aunque yo peco todos los días, pero Dios me ve santo.
Porque ¿a quién está viendo? Al santo, al Yeshua que murió por nuestros pecados. Porque nos arrepentimos cada día también. ¿Sí? Ya está pagado en nuestras obras. Ya están. Nosotros vivimos una vida, ok Señor, yo peco, ok, pero me voy a dedicar a hacer las obras. Te voy a servir. Vamos a seguir con el estudio. Fíjense, vamos a acabar. Cuando está el Espíritu Santo en medio de uno, no puede hacer otra, no puede evitar el amar a otros y servir a otros. Porque el Espíritu de Dios es un servidor, es un consolador, es el que viene y busca las almas. Entonces, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noticia de última hora, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. No es tuyo. Tú nomás eres, tú quítate. Deja que Dios lo administre. Deja que Dios hable a través de ti. Deja que Dios camine. Deja que Dios obre en tu vida. No es tuyo. Ahí dice, No dice. los cuales son de Dios. Son de Dios. Nadie puede superar a Dios. La generosidad es uno de sus atributos principales y Él da generosamente. Cuando nos dio a Yeshua, nos dio lo mejor y lo más amado de Él. Dice por eso el versículo Juan 3:16, porque tanto amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que fue? Un regalo, una ofrenda, una enteroma. ¿Qué haces con los regalos? ¿Se los devuelves a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuándo haces con un regalo? Lo recibes y te lo quedas. El que lo cree es salvo. Y el que no cree es condenado. Así de sencillo. Tanto amó Dios al mundo que dio a lo que más le dolía, a su Hijo. ¿No se desgarraron las velas del templo? El velo se desgarró como si hubiera habido luto en el cielo, en el tabernáculo, en el Mishkan. ¿Por qué? Porque murió el Hijo de Dios. Así que es un regalo, y el cual es el que se toma. ¿Ok? Hay muchas interpretaciones rabínicas acerca de observar las relaciones de las palabras. La raíz hebrea, por la palabra hebrea amor, es Javá, que se compone de 3 letras hebreas básicas, Aleph, Hei y Bet. De estas 3 letras raíz de Javá, obtenemos la palabra Hab, que significa dar. Esta palabra hebrea contiene una tremenda verdad. Dar es fundamental para amar. La relación de amor entre un marido y una mujer debe ser la de dar, el uno al otro. Cuando más invertimos de nosotros mismos en nuestra pareja, más fuerte será la conexión y más profundo será el amor. Esto implica palabras de afirmación, actos de servicio, dar regalos, toque físico, dar tiempo de calidad, los 5 lenguajes del amor. Cuando compartimos esas cosas que son beneficiosas para nosotros mismos con nuestros seres queridos, la relación se fortalece. Cuando invertimos el esfuerzo suficiente para llegar a comprender y honrar las necesidades de nuestra pareja, la relación progresa. En otras palabras, dar sostiene la relación amorosa. ¿Ok? Y eso es lo que viene siendo básicamente la palabra de amor. Ahavá. Muy bien. Hay otra palabra hebrea que viene siendo Natán. Pero dice, cada uno de ustedes debe dar lo que ha decidido en su corazón dar, no a regañadientes o bajo compulsión, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos a ser egoístas y buscar lo que podemos recibir. Pero la Biblia nos dice que es más bendecido dar que recibir, en Hechos 20:35. La verdad del asunto es que cuando damos, especialmente a la obra del Señor, recibimos mucho más de lo que hemos dado. Dale y se te dará una buena medida, presionada, sacudida, corriendo, y se verterá en tu regazo, porque con la medida que usas se medirá para ti. Lucas 6:38. Cuando ustedes leen Natán, lo ven aquí, es dar, ¿verdad? Pero si usted lo lee al revés, ¿qué dice? Dice Natán también. Se lo lee hacia este lado es Natán y hacia el otro lado es Natán. Entonces el que da, recibe. Natán, sí, se escribe Natán igual. ¿Verdad que sí? Esa es la palabra hebrea, Natán. El que da, recibe. O sea que cuando estás dando, no estás dando, estás recibiendo. Es mejor dar
que recibir. Ah, Cuando tú le vas a dar a un homeless, no estás dándole tú a él. Yeshua puede estar en él y él te va a dejar una bendición ahí. El que presta al pobre, dice, el que presta al pobre le da. es lo mismo, ¿verdad? Natán es igual. Es lo mismo. Ah, Palabra dar es dar. Dar y me dan. Dar y me dan. Yeshua se dio a sí mismo para dar vida a nosotros. Dio su vida para darnos vida. ¿Y qué va a obtener de todo eso? Vida de todos nosotros en la vida eterna con Él. sí. Dio amor para recibir amor. Entonces, no nos va a pedir algo que no hemos dado nosotros. Dios nos ha dado aire, oxígeno, comida, casa, de todo nos ha dado, todo nos ha proveído y ya lo que le vamos a dar a Dios, pues nos conviene dar a nosotros. Pero no es que Él necesite, es que es para tu beneficio lo que tú das. Lo que tú das, te lo das a ti. Si se lo das al homeless, tienes recompensa en arriba. No te estás dando. No le estás dando al homeless, le estás dando alguna recompensa que te vas a dar tú cuando estés allá. O sea, tú mismo estás dando, ¿no? Te estás dando. Dar, eso es más que recibir. Entonces, por eso es bueno practicar el dar, el amor. Cierto. El amor. Ujú. ¿Se recuerdan de esta O de la ofrenda. de la ofrenda de la viuda? Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 38 al 44. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? ¿Qué es lo que vio? ¿La cantidad de dinero o el corazón de las personas? El corazón. El corazón. Entonces no se trata de dar los millones. se dice, Dios bendice al dador alegre. Pero también dice esto también, no se puede quedar afuera. Por tanto, en Mateo 5:23, si tú traes tu ofrenda, tu teruma al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea que si tú traes el dinero para acá, pues estás peleado con tu hermano. ¿Qué está viendo Dios? ¿Está viendo la ofrenda o está viendo qué? Arrepentimiento, ¿no? El perdón. El corazón, que no hay perdón en tu corazón y tú trayendo por acá el dinero. No, Tiene que haber qué? perdón. Un perdón con tu hermano, al que ves. Si quieres demostrar que amas a Dios, ándate bien con los hermanos que ves. Aunque sea recibir la ofrenda. Y después ven y presenta ahora sí tu ofrenda y ahora sí. ¿Ok? Es por eso que cuando pasan por el fuego, unas se van a quemar. No van a pasar la prueba. Y cuando está limpia, ok, está así. Porque no tiene problemas con su hermano, con su esposa. O se peleó con sus papás y viene y aquí está mi diezmo. Eso es lo que peleaba Yeshua. Ustedes traen el diezmo, pero y dejan de darle a su papá y a su mamá. Vaya a darle a su papá y a su mamá. Si le queda, me trae. Y si no, allá ocúpese de su papá, honre a su papá y a su mamá. Eso es el corazón de Dios. Sí. ¿Ok? Muy bien. Y eso es terumá. Eso es las ofrendas. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dar tiempo, dar amor, dar alabanza, dar servicio, dar comida, dar dinero, dar perdón, dar vida, se te dará vida. Dar es terumá, es una ofrenda a Adonai. Todo lo que hagas, lo que das, tu tiempo, tu servicio y todo lo que haces, es para Dios. Amén. Y al final es para ti. Todo el sistema del Mishkan se resume en esto, Hebreos 13:5. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Que vayas a hagas Torah y mates al cordero? ¿O qué dijo? La ayuda mutua, no nos olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. A veces pensamos que el que está aquí predicando es el que va a tener más obras, ¿no? Pero no, el que va y predica del nombre del Señor y salva a las personas y les lleva a Yeshua, es lo que quiere el Señor. Alabanza, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Los que andan evangelizando
y buscando a las personas perdidas. Eso es lo que está diciendo aquí. Hacer bien, ayuda mutua, no se olviden, porque esos son los sacrificios de Dios. ¿Por qué son sacrificios? Porque tienen que llevar mi tiempo, tienen que llevar dinero, tienen que llevar esfuerzo, tienen que llevar todas las cosas, ¿verdad? Son los sacrificios, pero estos sacrificios son los que se agrada a Dios. Esos son los que vale pena estar, porque perdemos el tiempo en muchas cosas viendo tele o lo que sea, ¿verdad? Pero esos sacrificios valen la pena. Esto era un sacrificio muerto, ahora dice que somos un sacrificio vivo. Pregúntenle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, no debería haber una pregunta acerca de eso. Ya deberían cada quien saber lo que tienen, lo que están haciendo. Okay. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda libertad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Cuando nacemos, lo único que hacemos es pedir. Siempre, dame leche, mamá, dame de comer. Todo el tiempo estamos pidiendo y a Dios también vamos y dame, y dame, y dame, y dame. ¿Sí? Pero ¿saben qué quiere Dios? Que sea en un sacrificio. Abre tus manos, sea una ofrenda. No es solamente dar dinero. Si fuera solo dinero, ok, está bien. Pero está hablando de ti. Él se dio por ti. Él está hablando de que des servicio. Da una palabra de amor. Lanza una palabra de perdona a tus hermanos. Aunque te hicieron algo malo, perdónalos. ¿Quién va a ser liberado al final? Ellos a lo mejor ni te perdonan. Pero tú ya perdonaste y ya Dios te quita esa carga. Entonces, mientras más perdonamos, mientras más amamos, menos carga hay para nosotros. Porque el enemigo siempre va a buscar acusarnos y siempre va a buscar decir, tienes que ofrendar, tienes que servir. Esto no se trata de que tienes. Esto es si tú quieres ser una ofrenda para Dios, ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es tu decisión si tú quieres ser el camino de salvación que Yeshua ya nos abrió. Abre tus manos para lavar los trastes, para trabajar, para evangelizar, para traer ofrendas, porque hay gente que puede traer dinero, que traiga dinero, pero no solamente ese dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer para agradar al Señor. Hay que hacer una ofrenda, terumá. Y eso es lo que enseña esta porción de la palabra en este Shabbat. Shabbat Shalom, hermanos.